y seguimos bailando. Vamos a tener que hacer el Chivo Dance, que teníamos una sección en Chivos Episodios que se llamaba Chivo Dance y pasamos música bailable. Va a tener que volver, porque hay ganas de bailar y mover el esqueleto. Como a vos te gusta bailar, ¿no? Me encanta. Me Lo veo de bailarín, Sobre todo, Pablo me contó que era muy bolichero en su adolescencia. Sí. Sí. Se acordó de After al Toque, imagínate. No, que siempre me acuerdo que pasabas a las 4 de la tarde y unas caras que me tiraron un huevo. Pero a las 4 de la tarde pasaba otra cosa en el centro. No, pero ese lugar estaba abierto a las 4 de la tarde. No, El Afterglow. Sí. era mucho after. Era el after del Sí. after. Mirá, Bien. esa a las 4, no, ya a las 4 estaba frita. Claro. así ya. Tengo muy buena memoria para boludeces o cosas que nadie recuerda. De hecho, gran parte de mis grandes enojos con la sociedad entera y sobre todo con mis entornos es que me acuerdo hasta de conversaciones que tuvimos hace 120 años, palabra por palabra, y me daban que decir, flaco, hace 120 años decías esto, no me vengas. La verdad que la memoria y esas cosas es algo loable del Señor. A mi vieja le preocupa, le da miedo. Me acuerdo hasta que estaba viendo, esto lo conté un par de veces, que estaba viendo el día que mi viejo lleva a mi vieja al hospital en la noche del 14 de mayo de 1984 para dar a luz a mi hermano. ¿Qué estaba pasando en la tele? Estaba viendo Mesa de Noticias, el programa en el que el personaje del cadete se transforma por primera vez en el increíble Hulk cuando ve a la chica que le gusta. Wow, me gustó. Bueno, arranca, ya que habló de ñoñadas. Habló de Es ñoñadas. la prueba para hablar de ñoñadas. El hashtag a nadie le importa dedicado a Tintín. Una historieta, puede decirse, belga. Mira la carita. Tintín. Amé. Es que estamos escuchando un tema compuesto por... ¿Este es el primer tema? Bueno, ya van a empezar. Tengo recuerdos de niñez viendo Tintín en la década del 80. No me acuerdo quién los transmitía, pero ¿Este es el de 6 minutos o el de 3? pero se veía. Ah, ¿viste? Bien. Estoy pensando, ¿década del 80 o 90? Perdón, es mi oído. No, antes, guarda. Pero acá en Tintín- Argentina yo me acuerdo de Sí, verlo cuando no, pibe. década del 80, Tintín tuvo 2 series animadas, la que más conocimos justamente la que tenía este tema en los créditos de apertura, que se vio, no me acuerdo por qué canal, pero pasaron varias veces, creo que en algún momento estuvo en... Pasaba por la TV abierta, ¿no? Sí, pero no me acuerdo qué canal, y estuvo en Big Channel en algún momento, estuvo en Cartoon Network en también. Big Channel en su lo veía. momento. En Big Channel, ahí está. Big Channel, ¿te acordás? No sé si vos te acordás, principios de los 90, era impresionante. En varios canales. Dibujos más. 24 horas para nosotros. En HBO también, Era que tremendo. cuando llegó a la Argentina la televisión por cable también lo dieron. Bien. En varios. Debe haber sido Big Channel, me parece, en mi Y caso. bien, pero bueno, también ¿Cablín? puede ser, pero Cablín. dudo. Y bueno, también tuvo alguna que otra película con actores en carne y hueso, pero bueno, no importa. Pero Bien. más que nada hablar de Tintín es un poco no podemos hablar de Tintín si no hablamos de su autor con todos los cruces y acusaciones y vidas. Si te pusiste a leer algo, sabes que fue muy criticado. Yo particularmente soy más del palo del chabón de, che, estoy meando fuera del tarro, me voy a hacer cargo. Pero también a veces es víctima de las propias circunstancias en las que le tocaron vivir. Así que no vamos a detenernos en cada uno de los 24 tomos que hay de Tintín. Acá hay 24 tomos. Exactamente, hay 24 tomos. Para quienes lo estén viendo en YouTube, estamos con todo, absolutamente todo lo que hay de Tintín a la fecha. El que te dice que hay 2 joyitas, que una está acá oculta y esta, que hay que tener, el que te dice que tiene la colección completa, no tiene esos 2 tomos, te están mintiendo. De hecho, esta es la colección completa, el 99.99, porque el último tomo, que es Tintín y el arte alfa, que fue el que estaba escribiendo Hergé antes de fallecer, estaba el guión escrito, las anotaciones, y se publicó tal cual, a pedido de él, tal cual como estaba, sin que lo dibujaran, y después, ante un aniversario, un dibujante francés, no retengo el nombre en este momento, que, imitando el estilo, hizo la historieta. Pero es una historieta muy especial que se distribuyó en Europa y no la he conseguido, la tengo en PDF, pero... Pero la tenés. Sí, pero no... No así. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, tenemos que hablar del autor, que debe ser de los primeros que se dibujó en varias de sus propias viñetas como cameo oculto, como hacía Hitchcock en sus películas. Ah, mira. Que dicho sea de paso, podríamos alguna vez hacer un hashtag Sí, de Hitchcock. Hitchcock, sí.
Listo, cierro esa puerta. Bueno, y que también, bueno, aparece la primera persona que vemos casi en la película animada que dirigió Steven Spielberg. Uno de los primeros personajes en aparecer es justamente una caricatura casi de Hergé que está dibujando al protagonista Tintín. Ah, mira. Pero antes de meternos en esto, porque hacer el recorrido de la vida del propio autor es hacer un recorrido de la vida de Hergé mientras escuchamos la composición de John Williams para la película Steven Spielberg. Tenemos que hablar de George Prosper Remy, o su nombre artístico Hergé, que era la sigla de su nombre al revés, básicamente, que nació en una casa que era bien de clase media. Su padre era confeccionista, su madre, bien de la época, ama de casa, como le correspondía a toda dama de bien. ¿Viste que estaba eso? Bueno, una familia religiosa. De hecho estuvo muy marcado por la cuestión católica romana, sobre todo. De hecho, cuando era niño lo cambiaron a una escuela que era mucho más ortodoxa, de algún modo. O sea, el chabón, víctima de sus propias circunstancias, le enseñaron eso. Entonces muchas de las cosas que le podemos llegar a criticar, algunas cosas de Tintín, tenían en base en la educación que recibió, la realidad de su propio entorno. Pero el dibujo siempre estuvo presente al margen de lo que le indicaban. Siempre había hecho dibujos. En su momento dibujó muchos soldados alemanes. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, Bélgica, que era el país donde él es, de donde él proviene, o sea, donde nació, había sido invadida por el ejército, por Alemania, con esa costumbre de expansionista que siempre tuvo Alemania, y le dibujaba eso, que era la realidad que le tocaba vivir en el día a día. Vivía niño, Primera Guerra Mundial. ¿Qué dibujaba? Lo que veía, que veía soldados alemanes. Entonces, ¿qué dibujaba? Soldados alemanes. Recordemos, Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, conocida sobre todo como la guerra de trincheras, y experimentación también de armas químicas, vamos a decirlo, sobre todo la mostaza. Sí. ¿No? En otra película Steven Spielberg, contemporánea justamente a Tintín, que es Caballo de Guerra, si quieren pueden verla, se ve bastante eso, pero bueno, si no vean el frente de otro mejor ejemplo, y está en las plataformas. Está en 1917 también, ¿no? 1917, que ahí lo ves, pero no tanto la cuestión del gas mostaza. Pero bueno, avancemos. El chabón, fanático del cine, siempre le gustó Carlitos Chaplin, Buster Keaton, y el dibujo siempre estuvo presente, reitero, y siempre no tuvo un apoyo tanto por su parte de su familia, más bien lo tuvo por el líder de su batallón de Boy Scouts. El chabón era niño, iba a un Boy Scout, por eso siempre esta cuestión de el amor por la naturaleza, la moral. Y por la aventura, sí, ¿no? También. La aventura, la moral, como una brújula en su vida, ¿viste? Bueno, él estuvo presente y se dedicaba un poco a los dibujos, y su maestro le decía, che, tenés que dedicarte a su dibujo. Y bueno, apenas en la escuela apenas pudo, empezó a estudiar, a interiorizarse, y por eso terminó dibujando lo que hoy por hoy conocemos. Cuando era niño comenzó a dibujar las aventuras de Totor, que era un Boy Scout, y en esa época el estilo de lo que eran las historietas era el dibujo muy como vimos aquí en Argentina, de caras y caretas, que estaba el dibujo pero el diálogo estaba abajo como si fuera un epígrafe. Y bueno, él empezó a romper un poco con eso y empezar a meter algo que ya se venía haciendo en varias escuelas de dibujo, de historietas, los globitos, los famosos globitos. Bien, ya todavía apenas se recibió de la escuela, empezó a trabajar como originalmente no como ilustrador, sino le tocó estar, creo que el puesto lo quiero tener acá bien en cargo, en una parte como la parte de publicidad, pero como haciendo los registros. Se estaba cagando en embole, ¿no? Pero él seguía dibujando en un diario que se llamó, no voy a decir, si vamos a pronunciarlo sino más, La Vignité de Siècle, una cosa así, que vendría a ser como el siglo XXI, vamos a traducirlo, que era un periódico belga, católico conservador. El director o el editor era un cura, muy facho. Lindo contexto, ¿eh? O sea, por eso digo, es en el contexto en el que el chabón iba creciendo y se iba formando, era un contexto conservador, muy conservador, de sí. derecha. Entonces, ¿Cuáles son las críticas que recibe? Ahora vamos yo más. Que sufro de ansiedad. No, yo también, no te preocupas. El asunto es que el chabón, bueno, en ese laburo que hacía, se aburrió, ingresa al servicio militar,
donde también se aburría, pues hay que necesitaba una necesidad compulsiva de seguir dibujando y siguió dibujando, publicando como podía las aventuras de Totor, este niño Boy Scout, que eran aventuras cómicas, pero también de aventura, de lo que soñaba en esta cuestión que mencionaba, el amor a la naturaleza y todo eso. Ahí vamos al editor. Cuando termina el servicio militar, el director era un hombre de apellido Wallace, que era cura, amante del fascismo, y tenía una foto autografiada en su oficina con Benito Mussolini. Opa. Así que imagínense. Y El contexto, ¿no? Tremendo contexto. Sí, el tremendo contexto. Y en ese momento, él trabajó mucho por encargo, y él siempre quería hacer, quiero que un personaje vaya y hable con los pueblos originarios de América, porque leía mucho también de las aventuras de Far West, todo eso. Tintín en América, que fue la tercera aventura de Tintín, tiene que ver con eso. Y él cuando dijo, quiero hacer esta historia de Tintín, ahí un personaje nuevo, porque ya se había cansado de hacer dibujos de historietas que no eran de él, que no quería hacer su propio creativo, igual le dice, sí, hacete esto, pero hacete esta. Tintín en el país de los soviets. Ajá. Que es la primera aventura oficial de Tintín, Mirá que es vos. un manifiesto, es un panfleto anticomunista, antisocialista. ¿Por qué? Ya estaba Stalin, la Segunda Guerra Mundial no había empezado, y lo que necesitaba este Wallace era, mirá, nosotros somos personas religiosas de bien, allá son todos ateos, no creen en Dios, vamos a hacer algo que le muestre a los niños lo malo que es ser ateo y lo malos que son los ateos y los comunistas. Prácticamente cada viñeta es como te denuncia algo distinto de que supuestamente le falta poner a un comunista comiendo un bebé en la cena básica para que te muestre. Alto panfleto se mandó. Sí, totalmente. Anticomunista. Totalmente y era la primera historia de Tintín. El formato es maravilloso. Sí, ahora Sí. cuento una cuestión de ese tomo en particular. Y era Tintín, recordemos. Es una joya Sí, ese, es un reportero. ese tomo. Es un periodista que viajaba a todas partes con Snowy, Milú, su nombre en castellano. Y acá la primera aventura es que viajaba al país de los soviets para ver qué tan buenas eran las fuerzas policiales de Stalin y denunciar sus crímenes. Y todo lo que le pasa justamente a Tintín en estas páginas es justamente lo que descubre y cómo quieren silenciarlo, ¿no? Ese tomo que, para quienes estén viendo en televisión, cuando se publicó, lo que se hizo es publicarlo exactamente en el mismo tipo de papel en el que se publicaba por viñetas como tira diaria en la época en que salió. Recordemos 1930. Después vino Tintín en el Congo, que fue mandada también a pedido por el propio editor, que necesitaba realzar el espíritu colonialista que tenía Bélgica y sobre todo en el Congo belga. En la colonia, claro. Y ahí lo que hizo Hergé, correspondía en parte a lo que era ese mismo panfleto, donde le daba clases a los niños congoleses que estaban puestos como idiotas, con todo el cliché propio de la época. Uno le puede criticar el estilo de dibujo, pero en ese momento se caracterizaba de dibujar una persona que era negra, todo negro y los labios sobresalientes y bien rojos, que era el estilo de estereotipo totalmente repudiable hoy por hoy con el Diario del Lunes. Que también lo hacían en todos lados. Sí, en Estados Unidos, ¿no? En la Warner. En sí. todos lados, en todos lados. Era el estilo de ese dibujo. ¿Estaba bien? No, pero lo podemos decir nosotros ahora. En ese contexto, es fácil hablar con el Diario del Lunes, como siempre decimos. Y ahí poco a poco, vos sabés que después, años más tarde, el propio Hergé comenzó a tener esa suerte de crisis de conciencia que incluso en las historias que escribió bajo este editor fue como metiendo sus mensajitos que era el propio. En esa época se acostumbraba a decir eso, se acostumbraba a pensar, pero metía sus mensajitos críticos. Ya vamos a entrar en el conflicto. Tintín en América, finalmente, tercera historia, logró meter a su amado a historia de contar los pueblos originarios y más allá de algunas reservas que podemos hacer propios, recordemos el contexto en el que fue escrito, esto algo siempre hincapié, logró meter páginas, viñetas donde criticaba mucho la sociedad capitalista, o sea, tiene un mensaje claramente anticapitalista, anticonsumista, y hay una página donde en menos de una página
habían encontrado petróleo y vemos cómo de una planicie de pronto habían puesto en menos de unas páginas, en una semana, una ciudad, habían creado ya toda una ciudad porque ahí hay petróleo, vamos a y habían despojado a todos los indios de esa, a todos los pueblos originales de ese lugar. Es una sátira a eso. Y ahí poco a poco, más allá de los encargos, los mensajes, empezó a cambiar con esa historia la cuestión de qué mensaje le ponían y qué mensaje le daba su jefe. Después, poco a poco fueron apareciendo los personajes más propios del folclore de Tintín, como los Thompson y Thompson, que en castellano eran Hernández y Fernández, que la única diferencia era la forma del bigote que tenían, que las puntitas, en los cigarros del faraón. Y después ahí empezó a meter contenido más adulto y secuencias mucho más violentas que no eran propias de una serie, una novela gráfica para niños. Entonces, yo te estoy diciendo, adoctrinemos a nuestros niños con estos mensajes diciendo qué malo que son los comunistas, no me pongas cosas tan violentas para los niños. Y acá empezó el más político, Hergé, con el cetro de Ottokar, donde prácticamente Tintín interviene y salva a un país de que su país vecino, que tenía un carácter expansionista, lo invadiera y evita que eso termine ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo en ese momento? El nacionalsocialismo, que ya era gobierno en Alemania, estaba poco a poco anexando a su propio régimen los países aledaños. Y en este caso concreto, en esta sátira que hizo él de ese momento, Austria y Checoslovaquia se estaban viendo en esa situación. Eso pasó. Y después, bueno, teníamos cosas como, por ejemplo, en el país del oro negro, un empresario de apellido alemán que estaba interfiriendo, saboteando los ductos de petróleo en países en África, por ejemplo. Poco a poco ya estaban metidas algunas realidades. Y bueno, ahí está ya, cuando está en esto, ya Bélgica vuelve a ser invadida por los alemanes, ya estaba la Segunda Guerra Mundial. Y el diario en el que estaban los ocupantes deciden que era un diario claramente de derecha, ¿no? Al publicar su historieta dicen, este diario se cierra, punto, no puede publicar nunca más. Algunos se fueron y él terminó trabajando en otro diario que obviamente, como ocurrió en toda ocupación, y acá nosotros en Argentina lo vivimos durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, trabajaban, seguían funcionando, pero el director era alguien vinculado a los ocupantes en este caso. Esto ocurrió en el Le Soir, que era un diario que supuestamente independiente, pero que pasó casi no de propaganda a publicar editado en estas cuestiones. Y ahí fue cuando empezó a meter todavía más contenidos políticos en algún punto, pero disimulando algunas cuestiones. El cangrejo de las pinzas de oro, por ejemplo, es la primera vez que aparece el famoso Capitán Haddock. Uno no puede pensar en Tintín sin el Capitán Haddock, con su famoso iconoclastas, metía esa traducción y era básicamente, si algo se ha caracterizado por el nacionalsocialismo son los iconos. Y mensaje, el chabón puteaba a los adoradores de todos los símbolos. Pero también se mezclaban mensajes propiamente antisemitas, que no eran intencionales, pero yo creo que en algunas cosas se tiene que haber hecho cargo el propio Hergé, claramente, no es que era un pan de Dios, pero que esto lo metió solamente debe estar por ahí, no importa, la estrella misteriosa, que ocurre, hay un meteorito que cae al planeta Tierra, no importa, debe estar de este lado o allá. Al planeta Tierra está cayendo y justamente es la lucha para ese material que hay. Ahí lo tenés. La estrella misteriosa. Y justo a la casualidad, el malo es un científico de apellido alemán, pero medio judío, caracterizado, era empresario. Mira. Imagínense. Y había una viñeta que había un chiste claramente racista, de tipo que era antes de caer este meteorito, parecía que iba a llegar el fin del mundo, y unas personas que eran casi como el cliché del dibujo antisemita. Mejor, así no le tengo que pagar a nuestros proveedores, cosas así. Era tremendo, pero después en otras ediciones él sacó esa viñeta, porque acá ocurrió algo, justo ya, sobre todo en el cierre, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, a margen de todas estas cuestiones, que Hergé empezó a redibujar ya incluso en plena Segunda Guerra Mundial, publicando en otras editoriales, empezó a redibujar sus propias novelas gráficas, no solamente para incorporar como en un segundo plano un diálogo con personajes que fueron importantes, que se fueron inventando después, sino para corregir estas cuestiones. Algunas no se pueden salvar de todo, porque Tintín en el Congo hay cosas que no podés
evitar el dibujo, pero él fue haciendo como sutiles modificaciones, algunas quedaron inconclusas, o otras no tanto, pero se hizo cargo de muchas cosas. No solamente por las cosas que estaban viendo, sino también él que tenía un hermano que no conoció mucho, sobre todo cuando volvió de un campo de prisioneros alemán de la Segunda Guerra Mundial, el soldado de Bélgica, imagínense. ¿Qué le ocurrió? Cuando llegan las fuerzas aliadas a Bélgica, que logran desocuparla, por decirlo de alguna manera, para ocuparlas ellas, el chabón en menos de 2-3 años fue arrestado 4 veces por distintas fuerzas de las fuerzas aliadas, bajo la acusación de haber sido colaborador del régimen nazi. Como ocurrió, el chabón seguía laburando en un medio que estaba administrado por un chabón que obviamente era el nacionalsocialismo. Él logró, luego de esas acusaciones, logró ser, con todas las críticas que podemos decir, porque cosas que evidentemente no estaban buenas, logró evitar ese tipo de acusaciones y logró evitar hasta la pena de muerte, porque era prisión o pena de muerte, o sea, pena capital. Y ahí hay que agradecerle a Raymond Leblanc, que era de la resistencia bélgica, que igual guarda, viste, en la resistencia de los países que habían sido ocupados tenía de los dos bandos, estaban los de izquierda y estaban los de derecha que buscaban ser liberados con distintos motivos. Pero acá él le tiene que agradecer a Raymond Leblanc, que era de la resistencia en sí mismo, que empezó abogó él diciendo que no tenía nada que ver, él había trabajado, eso no quiere decir que haya pensado, más allá de estas cuestiones que mencionabas, tanto del cura que se jactaba de tener una foto autografiada por Mussolini, como de del director de este periódico donde había propaganda. Todo el mundo lo hacía. El asunto es que las fuerzas aliadas tampoco se hacen cargo de la propia propaganda que hacían ellos mismos, ¿viste? Como que es propaganda si no la hago yo, ¿viste? Claro. ¿Qué es lo que ocurre hoy por hoy, no? Es militancia si la hago yo. Si no la hago yo, la militancia es mala, ¿viste? Como ocurre también en ¡afuera! Claro. Que es increíble, pero bueno. Y después lo que tenemos que comentar sí o sí en este repaso, por eso me interesa más hablar de él que tal vez de Tintín, porque no podés disociar la creación del autor, son las cositas, perlitas que hay en alguna de las historias, los mensajes. De hecho, poco a poco empezó en las historias, a medida que uno lo lee, y esta lectura lo dice al completar toda la colección, a medida que va avanzando ves que hay una crítica fuerte al autoritarismo, en algunos casos muy disfrazada, en otras muy explícita. El hecho de reivindicar algunas culturas, él con el tiempo se pudo investigar más sobre el contexto en el que iba a ocurrir la historia, las culturas, de hecho hasta viajaba en algunos lugares. El panfleto anticomunista, el único material que tuvo que le dieron fue un libro que escribió el cónsul belga sobre la Unión Soviética, imagínense lo que era eso, y ese fue su material de información. Yo creo que si hubiera leído textos a favor o en contra, otra hubiera sido la historia que hubiéramos visto dibujada y escrita. Igual hay que entender, claro, que está en un medio en el cual tiene una... Lo mismo pasa con los pseudos periodistas independientes que se dicen, ¿no? Que laburan para medios hoy en día, que tienen que estar con la línea que marca el dueño del diario, ¿no? Sí, y a veces, por eso te digo... A veces cuando se puede se disfraza, ¿no? Mirá... Como quizás lo hizo artistas de antes, Miguel Ángel o Leonardo en el Renacimiento. Si tenés la habilidad podés decir lo que vos querés de tal manera que el que no quiere que la digas no se dé cuenta y el que quiere que la digas se dé cuenta. Claro. Y yo creo que en estas cuestiones... Lo logró con el tiempo, ¿no? Con el tiempo sí, sobre todo con las reescrituras. Con las reescrituras. Yo creo que en ese sentido le va bien. Hay gente que lo sigue criticando, está perfecto, pero yo creo que no podés hablar si no tenés en cuenta el contexto y dónde se movió. Recordemos, el chabón se crió en un contexto que era ultraconservador. Lo mismo que nos pasa a nosotros en la sociedad patriarcal como hombre, en la que vimos, hay cosas en las que no es que nacimos criados así, entonces las tenemos que corregir, y el chabón las fue corrigiendo en el tiempo. ¿Cómo llega Tintín después, de esto que es una novela gráfica, ¿no? ¿Cómo llega a la animada? A la animada, bueno, tenés la serie animada que hay una película... Mira, la primera película que tuvo animada es Tintín en el lago de los tiburones, que está en aquella pila, que es, hicieron el tomo en función a viñetas de la película, o sea, tomando fotogramas hicieron la historieta. La historia estuvo medio involucrado Hergé, entonces se considera como una novela gráfica oficial.
Pero vos decís a la animada, la película que quedó tapada por Tintín en el planeta escuchame, el país de los soviets. ¿A esta te referís? No, las que vinieron antes, pues eso ya es 2011, No, ¿no? eso fue década del 80. Se fue animando, eran capítulos por general. En las dos series, cada tomo eran 2 capítulos. Porque bueno, la historia no se condensaba en un capítulo de media hora, sino que eran 2 capítulos de 20 minutos básicamente. Cosa de abarcarla en forma continua. Después fíjate, lo curioso, después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que permitió... Mira, esto seguía andando, acaba de detenerse. Sí, la sociedad del cassette sigue vigente. Es así. Es así. Lo que ocurrió fue que la posibilidad de, ya más liberado de las presiones y empezar a publicar en editoriales que no eran precisamente de un diario, le permitió tener historias que tenían una cierta correlación, como Las 7 bolas de cristal y El templo del sol, la de que el viaje a la luna, esas cuestiones. Y la serie animada vino como anillo al dedo para empezar a reflejar, porque eran 24 tomos, 23 en realidad, 22 si sacamos el de los soviets, que nunca se animó, una cuestión más que obvia. Nadie se animó. Y el último Nadie se animó a animar. Nadie se animó a animar, exactamente. Y Tintín y el arte de Alfa, que obedecía a un misterio propio a él, que se quiso dictar siempre al arte abstracto, y nunca pudo. Y bueno, es como un homenaje a esa pasión que tenía por las artes plásticas. Y bueno, lástima, porque hubiera sido una gran historia. Cuando les leían decís, qué buena historia de Tintín. Pero bueno, no se pudo. Y eso llegó en los 80 porque era obvio, porque cuando se logra independizar, él crea el estudio Hergé, donde justamente se dedicó a lleno a sus historias. Él no es que hacía solo estas, tenía un equipo de colaboradores que hacían las gráficas, incluso que colaboraban con las historias, y de ahí surgieron las animaciones también. ¿Cómo llegamos a la película de 2011? Hay que contar 2 historias. La película que vimos, dirigida por Steven Spielberg, que fue hecha con captura de movimiento, actuada, vos lo ves. ¿Y Peter Jackson también está? Peter Jackson, bueno. Steven Spielberg estaban filmando Los Cazadores del Arca Perdida, recordemos que todavía no llevaba Indiana Jones y Ant como en las siguientes. Y le recordaron, en una entrevista que justamente cerca, en Francia, donde Hergé vivió mucho tiempo, porque cuando fue invadida, él se fue de Bélgica y el rey pidió que, esto me lo había olvidado contar, que vuelvan todos los artistas, todo como para toda la gente que se había ido, para poder resaltar el espíritu. Y él, cuando volvió, se encontró que su casa había sido ocupada por los nacionalsocialismos y de algo tenía que vivir, de algo tenía que comer, con algo tenía que llevar comida a su casa. Su esposa la había conocido en el diario que había cerrado, todas esas cuestiones, y se tuvo que poner a trabajar, y en el medio que estaba abierto era este diario administrado por el nacionalsocialismo en Bélgica. Y ahí fue cuando, ahí por la que te estaba diciendo, Steven Spielberg. Y cuando le contaban, ahí en Francia, cuando estaban promocionando, le dijeron, que es muy similar al estilo de película Tintín, que es Tintín, él no lo conocía. No, es una historieta. Aventuras. Y el chabón se puso enfermo, tengo que adaptar esto de algún modo. Conoció al propio Hergé, que falleció al poco tiempo que estaban filmando esa película. De hecho, quedó inconcluso ese proyecto, porque Hergé era anémico, y por las transfusiones de sangre que se tuvo que hacer, se contagió de VIH y terminó falleciendo de esa. Y bueno, ahí quedó, pasó el tiempo, hasta que se juntaron ñoños por excelencia como Peter Jackson y Guillermo del Toro. Mirá. Y dijeron, hagamos cada uno dirigiendo una historia distinta. De momento las otras no llegaron, las otras películas, pero en algún momento espero que lleguen, tal vez no lleguen, porque no recaudó lo suficiente, si bien recaudó lo que correspondía y un poco más. Y bueno, cada uno iba a dirigir una película distinta. Y mirá. Lo que hizo Spielberg en realidad es la película de Tintín, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Es una conjunción de varias de las historias, tomando elementos, algunas cosas se cambian el orden. Es como una versión muy libre de lo que sería, lo voy a leer acá si no le pifeo, El secreto del unicornio, claramente, pero con elementos del tesoro de Rackham el Rojo, pero también de las otras historias. La que iba a dirigir Peter Jackson supuestamente iba a nuclear Las 7 bolas de cristal y El templo del sol. Y ahí quedó en la nada. Pero es una gran película animada y logró que el matrimonio Domínguez Frisán vayan a ver al cine simplemente por la dirigida Steven Spielberg. Así que,
porque yo les rompí las bolas, vayan a verlo, porque sabían Vamos que a había verla. estado como 10. En realidad miento, no fueron 10 años completando, porque el primer tomo que me compré de Tintín en el país, en el Templo del Sol, fue la Feria del Libro Juvenil de 1992 en Buenos Aires. Y yo ya las leía en inglés en la Cultural Inglesa de Bahía Blanca, así que es como que no era genial y veía la serie animada. Así que esto fue un poco el paseo de Tintín y Ergue, aquí en hashtag a nadie le importa. Impresionante. Impresionante, ahí está la multitud agolpada. Bueno, muchas gracias por esto nutrido. Ya me dan ganas de ir a ver la peli Estaba esta. por decir lo mismo. Sí. Llego a casa y pongo Tintín. Ya está, Tintín. Olvídate. Vamos a la aventura de Tintín. Sí. Bueno, genial. Muchas gracias, Malvina. No, gracias a Muchas usted por el gracias, señor espacio. Frisán. Muchas gracias, Camila. Bueno, esto ha sido Chivos y Peterios y datito, seguiremos. cortito. Dato, cortito. Se lo contaba a Cami, Ergue tiene un cameo también en la película de Tintín. Ajá. Al principio es el que lo está dibujando en la escena de la feria cuando arranca la película. Ah, muy bien. Obviamente un Homenaje. Un homenaje. Un homenaje. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo sábado.